En una oscura noche, en medio del vasto océano, donde las olas susurran secretos que solo la luna conoce, nos encontramos al borde de una historia envuelta en misterio y enigmas perdidos en el tiempo. Este relato, que ha resonado a través de los siglos, nos traslada a un escenario donde el hombre y el mar se funden en una danza entre lo divino y lo humano. Estamos a punto de adentrarnos en la epopeya de Jonás, el profeta desafiante cuyo destino se definió en el vientre de una bestia marina. Una historia que no solo nos habla de obediencia, sino también de redención y del insondable propósito divino. La noche en la que Jonás decidió huir, las estrellas brillaban como ojos vigilantes en el cielo, mientras el profeta se embarcaba en un navío rumbo a Tarsis, lejanas tierras que prometían refugio de su misión profética. Sin embargo, en su intento de eludir la llamada divina, Jonás se lanzó a un destino mucho más oscuro y profundo de lo que siquiera podía imaginar. En el libro de Jonás encontramos que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan grande que se pensó que el barco se rompería. ¿Fue esta tormenta una expresión de ira divina? ¿O acaso el inicio de la transformación personal de Jonás a través del caos que se avecinaba? Imagine, por un momento, la magnitud de una fuerza tan descomunal que incluso los más osados marineros, curtidos en las tempestades de los mares, temblaron y claudicaron ante el pavor. Como en una escena suspendida en el tiempo, el sonido de las olas que azotan el casco del barco se mezcla con los gritos de quienes están dispuestos a hacer lo imposible por salvarse. Entonces, en un giro tan sorprendente como aterrador, cuando Jonás parecía destinado a un desenlace fatal, surgió del abismo un enigmático ser marino, un gran pez, cuya presencia marcó el inicio de la redención de Jonás en As, una prisión líquida. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció en el abdomen de esta criatura, un tiempo que le sirvió para reflexionar y reencontrarse con su propósito, un lapso que resuena en nuestros corazones como un símbolo de reflexión y cambio. Así, queridos aventureros del alma, nos encontramos ante el umbral de este misterio tan antiguo como el propio tiempo. Les invito a emprender este viaje con nosotros mientras desentrañamos los secretos y verdades ocultas tras el velo de las aguas que envolvieron a Jonás y que quizás nos revelarán tanto sobre nosotros mismos. En esta historia, cada ola, cada susurro del viento y cada sombra que cruza el cielo nos llama a buscar lo que yace más allá de lo visible. Preparemos los corazones y las mentes para descubrir lo que el relato de Jonás y el gran pez tiene para mostrarnos acerca de la fe, el destino y el enigmático plan divino que nos envuelve a todos. La luna dibuja una estela de plata en las oscuras aguas mientras un hombre atormentado, Jonás, se retuerce en la cubierta de un barco que se tambalea, movido no solo por las olas, sino por algo mucho más profundo, algo que palpita. En su corazón, miedo y desafío. Cuando Jonás recibió el mandato divino de ir a Nínive, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Cómo podía un simple hombre enfrentarse a una ciudad conocida por su violencia y corrupción? ¿Era posible que un mensaje celeste tuviera eco en aquellos muros que apenas susurraban leyendas de salvación perdida? Pero Jonás hizo más que cuestionar. Decidió escapar, lanzándose en la dirección opuesta. En este acto de desobediencia se desató un torbellino de preguntas. ¿Acaso pensó que podría huir de lo ineludible, escapar del ojo siempre vigilante de lo divino? ¿Qué secretos se ocultan en la voluntad humana cuando se enfrenta a lo incognoscible? Y más aún, ¿qué mensaje de misterio esconde la voluntad de Dios al elegir a Jonás para una misión que ni siquiera él quería aceptar? A medida que el barco crujía y el viento ululaba alrededor, cada ola parecía hablarnos no solo de la tormenta exterior, sino de una más peligrosa, la tempestad que se desata en el alma de quien decide correr de sus designios. Jonás, al desafiar lo divino, revelaba las sombras que anidan en cada persona, la lucha entre el temor y la obediencia, entre el hombre y lo eterno. Aquí, la historia se convierte en un espejo oscuro reflejando las profundidades de la psique humana y su relación con el misterio más grande, desatando un enigma que continúa inquietando a generaciones. En las profundidades del océano, donde la luz se convierte en un susurro lejano y las sombras juegan su danza eterna, yace el misterio insondable del gran pez que rescató a Jonás. Pero, ¿por qué, de entre todas las criaturas del vasto reino del mar, fue un pez quien asumió el rol de salvador? Este enigma ha capturado la imaginación de innumerables generaciones, dejando a eruditos, teólogos e inquisitivos soñadores debatiendo su simbolismo. Imaginemos por un momento la escena. Un hombre, Jonás, lanzado al abismo por su propia obstinación y temor. Mientras se hunde en el abrazo frío de las aguas, una sombra gigantesca surge desde las profundidades. Sin previo aviso, el océano, con su eterna indiferencia, abre sus secretos para liberar al improbable héroe. Un gran pez, cuyo nombre permanece tan esquivo como sus intenciones. La elección del pez
más que una simple decisión narrativa, parece resonar con ecos de profundo simbolismo. En muchas culturas antiguas, los peces eran considerados puentes entre el mundo terrenal y lo divino, custodiando secretos arcanos y poseyendo un entendimiento que trascendía la comprensión humana. Quizás el pez de Jonás simboliza este vínculo, un recordatorio tangible de los misterios ocultos que habitan entre nosotros, invisibles al ojo común. Además, el pez, como criatura marina, representa lo desconocido, los temores que acechan en las profundidades del alma humana. Jonás, en el vientre del pez, enfrenta una forma de muerte simbólica, una pausa en su vida que le permite reflexionar, arrepentirse y finalmente renacer con renovada sabiduría. La próxima vez que contemples este relato, recuerda que el misterio del gran pez es mucho más que una historia ancestral. Es una invitación a sumergirse en las profundidades del honor revelado, donde yace la verdadera esencia del alma humana. Una esencia que, como Jonás, debemos confrontar y comprender para alcanzar nuestra propia redención. En el vasto océano de las escrituras bíblicas, donde las aguas del significado se pierden en lo insondable, emerge la fascinante historia de Jonás y el gran pez. La Biblia nos deja un enigma profundo. ¿Era este gran pez una ballena, un leviatán, o algún monstruo marino que desafía la comprensión humana? Este relato repleto de simbolismo invita a contemplar aspectos de castigo divino, salvación, y la profunda experiencia del renacimiento espiritual. Imaginemos a Jonás, atrapado en las entrañas de esta criatura, en una oscuridad que podría rivalizar con la noche más oscura, donde cada pulso del corazón era un recordatorio de su transgresión y su eventual liberación. Examinemos primero la naturaleza misteriosa del gran pez. Algunos sugieren que era una ballena, basándose en traducciones posteriores. Sin embargo, el término hebreo usado en el texto original, Dag Gadol, se traduce literalmente como pez grande, dejando espacio para la especulación. Lo que hace verdaderamente intrigante a esta criatura es su papel no solo como un instrumento de castigo divino, sino también como una forma de refugio, una dualidad fascinante y casi paradójica. Este ser marino también simboliza el vientre de la transformación. Dentro de él, la experiencia de Jonás es profundamente introspectiva, tan intensa como las profundidades del océano que lo rodea. Se habla de un renacimiento espiritual, un tiempo de meditación forzada, donde Jonás reevaluó su destino y entendió un camino hacia la redención. En una tumba viviente, Jonás vivió sus 3 días y noches más oscuros, hasta que fue escupido a tierras de oportunidad y propósito renovado. Así, el gran pez no es solo un ser físico, sino el emblema de la prisión y el proceso de liberación interior. ¿Qué conexiones resuenan con nuestros propios viajes, nuestros propios momentos de presión, de castigo autoinfligido, donde el dolor y la salvación colisionan en un mar de incertidumbre? Aquí reside el verdadero misterio del gran pez, invitarnos a bucear en las profundidades de nuestro ser, enfrentándonos a nuestros propios monstruos, y emergiendo a la superficie, finalmente libres. Imagina estar sumergido en medio de la oscuridad más absoluta, atrapado en un cuerpo que no es el tuyo, rodeado por el eco ensordecedor de las olas y el perpetuo movimiento del océano. Este fue el inusual púlpito desde el cual Jonás elevó su oración. Muy pocos momentos en las Sagradas Escrituras resuenan con tanto misterio como aquel instante en que Jonás, confinado en las entrañas de un colosal pez, se dirigió al cielo con plegarias cargadas de arrepentimiento y fervor. ¿Qué fuerza le permitió comunicarse con lo divino desde tan imprevisto lugar? Prisionero en la vastedad viscosa de aquel inmenso ser marino, Jonás sintió que su separación del mundo exterior era un símbolo tangible de su distanciamiento espiritual. Como si el vientre del pez fuese un santuario improvisado, Jonás se sumió en la más pura introspección. Su espíritu, perturbado por los errores del pasado, encontró una puerta abierta a la redención en forma de oración. Las palabras de Jonás, etéreas y poderosas, se alzaron desde las profundidades, colisionando con las aguas que lo rodeaban y reverberando en un misterio trascendental. Allí, en la penumbra acuática, Jonás comprendió que las barreras físicas no limitan el alcance de la comunicación con el Creador. Su voz, aunque apagada por su entorno, llevaba consigo el peso de su anhelo por el perdón y el deseo genuino de retornar al camino divino. Este episodio nos invita a reflexionar sobre el poder de la oración, una conexión invisible que trasciende nuestra comprensión limitada, capaz de trasladarse desde el mágico vientre de un pez hasta los cielos insondables. Aquella súplica no solo fue un acto de contrición, sino también una manifestación del insondable entramado del destino, donde la redención se halla en los lugares más sorprendentes y en los momentos más oscuros. Así es el misterio de la comunicación divina,
donde lo improbable se torna posible, y Jonás emerge del abismo no solo liberado físicamente, sino espiritualmente renovado. La insondable oscuridad del vientre del gran pez se cierne sobre Jonás como un manto enigmático de secretos inexplorados. Durante 3 días y 3 noches, aquel hombre permanece suspendido entre la vida y la muerte, en una soledad abisal que desafía los confines de la realidad. Este cautiverio temporal se convierte en un símbolo de purificación y transformación mística, reverberando a lo largo de las épocas con ecos de resurrección. Tal es el misterio de este acontecimiento que las ondas de su significado alcanzan las arenas del tiempo hasta nuestro presente, donde aún intentamos descifrar su mensaje oculto. Cerrado en el vientre de una criatura que se convierte en su tumba provisional, Jonás experimenta lo que algunos han descrito como un viaje hacia el más allá, un retorno a lo primordial, un enfrentamiento directo con sus propias sombras. Se dice que mientras la oscuridad lo envolvía, una chispa de esperanza comenzó a arder dentro de él, una suerte de iluminación que solo los confines del abandono pueden ofrecer. El misticismo alrededor de este periodo no es simplemente literario, ha abierto senderos de interpretación que abarcan desde lecturas de purga interna hasta anticipo del renacer final. Un paralelismo con la futura resurrección. Una cuestión perdura. ¿Fueron esos días y noches una prueba divina, un acto de misericordia o un preludio del milagro? Este aspecto sigue atrapado en la penumbra de la incertidumbre, como cada uno de nosotros está atrapado en nuestras propias noches oscuras. La historia de Jonás en el vientre del pez sigue susurrando su enigma antiguo. ¿Qué secretos descubres cuando te enfrentas a la oscuridad más profunda? Imagina por un momento estar en medio de un vasto desierto espiritual. La brisa acaricia tus pensamientos, mientras un misterioso llamado resuena en el viento. Nínive. Para Jonás, ese nombre no solo era un destino, sino un enigma, un lugar cargado de significado y decisiones divinas. La misión que se le encomendó a Jonás es, en sí misma, un símbolo fascinante de redención y transformación. En cada paso hacia esa antigua ciudad, se tejía un delicado balance entre la justicia divina y la misericordia infinita, un binomio tan intrigante como el lenguaje del cosmos. Nínive, con sus vicios y virtudes, se erige como un crisol de la humanidad perdida, un lugar de sombras densas que claman por la luz. Jonás, en su resistencia y eventual aceptación, representa al espíritu humano en su lucha interna entre seguir el camino de Dios o huir de él. Mientras Jonás camina hacia este destino inevitable, una epopeya interna se despliega. El llamado divino no solo cuestiona la capacidad de Nínive para cambiar, sino también la disposición de Jonás para aceptar un cambio radical en su comprensión de la gracia. Este viaje se convierte en un teatro emocional donde cada sombra es un recordatorio del potencial de luz. Aquí, el misterio del alcance del perdón se revela en susurros divinos que resuenan tanto en el corazón del profeta como en las almas de aquellos a quienes él debía despertar. Así, el relato de Jonás a Nínive nos invita a reflexionar sobre la capacidad transformadora del arrepentimiento y el alcance ilimitado del perdón divino, un misterio eterno en la narrativa humana. Imagina por un momento una ciudad rebosante de vida, con calles bulliciosas y mercados llenos de color y sonido, donde el murmullo del comercio se entrelaza con los ecos de los rituales religiosos. Esta es Nínive, una ciudad próspera, y según las crónicas de su tiempo, rebosante de pecados. Es aquí donde un solo hombre, un profeta llamado Jonás, irrumpe con un mensaje simple pero aterrador. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Pero he aquí donde el misterio se entrelaza con lo inexplicable. ¿Qué sucede que todos, desde el más humilde comerciante hasta el poderoso rey asirio, muestran un cambio de corazón casi instantáneo? ¿Qué fuerzas invisibles actúan que logran que una población entera, en un acto de desesperación y fe, cubra sus cuerpos de simple tela de saco, ese símbolo universal de penitencia, e invoque el nombre de un dios que no era suyo? Es un misterio cultural al observar cómo las palabras de Jonás, un profeta extranjero, resuenan profundamente en una sociedad que podría haberse confabulado en su contra o simplemente ignorado. Era la presencia de Jonás una chispa encendida por fuerzas superiores que iluminó las sombras profundas de las almas de los ninivitas, revelando una verdad que hasta entonces había permanecido oculta. ¿O fue su mensaje únicamente un recuerdo de una moralidad enterrada en el corazón humano universal que despertó de su letargo en el momento preciso? Las crónicas no detallan las razones, pero nos dejan con una inquietante sensación de que hay fuerzas trabajando en las profundidades de la conciencia colectiva, donde el manto del misterio envuelve los corazones, predisponiéndolos a escuchar lo que de otro modo no escucharían. Tal es el poder eterno e insondable de la profecía y el cambio de corazón. Imagina por un momento el desierto ardiente,
donde cada soplo de viento arrastra el calor en lugar de calmarlo. En este escenario abrasador se encontraba Jonás, el profeta rebelde que intentaba rehuir su destino. Sin embargo, en un instante casi mágico, una planta de ricino brota de la tierra seca, extendiendo sus hojas generosas para dar sombra a alguien que, como muchos de nosotros, buscaba refugio en medio del caos. ¿Cuántas veces anhelamos esa sombra en nuestras vidas? Ese alivio momentáneo en una travesía ardua. La planta de ricino, con su crecimiento repentino, se presenta como un misterioso regalo de lo divino, un recordatorio tangible de la provisión celestial. Pero aquí entra el enigma. Al día siguiente, un gusano enviado por poderes invisibles devora la planta, y Jonás, aquel que había encontrado paz bajo sus frondas, vuelve a enfrentarse a la crudeza del sol inclemente. ¿Y no es esta la naturaleza misma de las comodidades terrenales? Aparecen sin aviso, nos brindan un consuelo momentáneo, pero su existencia es efímera y frágil. Este pasaje cargado de simbolismo nos invita a reflexionar sobre lo caprichoso de nuestras bendiciones y la volatilidad de lo que consideramos seguro. La sombra que una vez nos reconfortó puede convertirse en un espejismo, enseñándonos que lo verdaderamente perdurable no pertenece a este mundo físico. Además, el relato de Jonás nos plantea preguntas profundas. ¿Qué se nos está enseñando con la pérdida de esa comodidad? ¿Es una simple anécdota de pérdida o quizás un delicado empujón hacia una reflexión más profunda sobre la dependencia en lo terrenal frente a la confianza en lo eterno? Al hacerlo nos encontramos cara a cara con la esencia voluble de las cosas materiales y la inquebrantable certeza de la providencia divina, que se planta en un mensaje más profundo, como la semilla del ricino en el corazón de cada buscador de verdades eternas. Imagina una ciudad tan grande como Nínive, donde los vientos del desierto se mezclan con la cacofonía del comercio y la vida diaria. Esta metrópolis antigua es un hervidero de actividad, y dentro de sus muros, almas perdidas claman por redención. Una ciudad corrupta en la que se rumorea, hasta las sombras parecen susurrar secretos oscuros al caer la noche. Aquí, el profeta Jonás, tras un increíble periplo que lo llevó desde el vientre de un gran pez hasta las puertas de esta urbe, recibe una revelación cargada de un misterio que alimentará un debate por siglos. Dios, en su insondable misericordia, extiende su perdón hacia Nínive. Este acto divino, tan inesperado como el rocío en la arena, deja a Jonás en un estado de ira ardiente, un fuego que no se apaga fácilmente. ¿Cómo es posible eso?, se preguntan los ecos de las murallas. Un perdón que despertó en el profeta una rebelión interna, una colisión de emociones incomprendidas que se escuchan como un trueno en la cima de las colinas. El relato se convierte en un espejo, un enigma reflejado en el manto celestial. ¿Es la justicia una balanza que puede inclinarse con el viento del perdón? Las intrincadas sendas del alma humana, reveladas a través de Jonás, nos invitan a contemplar el misterio de la justicia divina. Es un reflejo que resuena en lo profundo del corazón humano, cuestionando la esencia de lo que es justo y la magnitud de la misericordia celestial. Cada lector, cada erudito y devoto a lo largo de las eras, se ha sentido atraído por esta narrativa, como polillas hacia la luz, para desentrañar el misterio detrás de este intrigante gesto divino. Al llegar al último capítulo, encontramos a Jonás sumido en un letargo de amargura, contemplando con una mezcla de confusión y enfado cómo Dios, en su insondable misericordia, decide perdonar a Nínive, la ciudad hasta entonces. En el filo del juicio divino, imaginen, si pueden, a este profeta sentado bajo la sombra pasajera de una planta, mirando el vasto horizonte humano donde el destino siempre pende de un hilo, mientras el eco de la compasión divina resuena, desvaneciéndose en el polvo que levanta el viento. La pluma del escritor bíblico deja a Jonás en esta amarga encrucijada, y es aquí donde comienza nuestra reflexión. ¿Por qué dejarnos en tal suspenso? ¿Qué significa esta rabia persistente de Jonás ante la gracia divina? Quizás este desenlace abierto es una invitación intencionada para adentrarnos en la complejidad de la naturaleza humana, siempre oscilando entre el juicio y la misericordia, y en la insondable naturaleza de un Dios que trasciende nuestra comprensión finita. Mientras Jonás reflexiona bajo ese arbusto moribundo, se nos recuerda la fragilidad de nuestra propia condición. ¿Acaso no somos todos, en cierto grado, como Jonás, luchando contra los vientos del perdón divino que parecen soplar sin rumbo fijo? ¿Cómo reconciliamos la justicia que exigimos con la infinita misericordia que anhelamos? En este misterio, la historia de Jonás nos invita a explorar no solo quiénes somos, sino en quiénes podemos convertirnos cuando abrimos el corazón a lo inexplicable y lo divino. Suscríbete para más contenido.